Buenos días, hermanos y hermanas. Un domingo más, después del domingo pasado que no pudimos tener nuestra primera reunión dominical. eh, Volvemos a la carga, esperando poder adorar al Señor en este día, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, junto a nuestras familias, a través de los medios y de las redes sociales. Queremos buscar la voluntad del Señor en este día, no queremos cerrar nuestras puertas, las puertas de nuestros corazones a lo que Él tiene que decirnos en el día de hoy, en ese alimento espiritual que necesitamos para toda la semana. Siempre también, por supuesto, poniendo en oración a todos nuestros seres queridos, a nuestras personas allegadas que tal vez ahora están batallando con situaciones complicadas de vida, en términos de trabajo, economía personal, en temas de enfermedad. No queremos olvidarnos de ninguna de las maneras pues, del contexto en el que nos encontramos, que es precisamente un contexto realmente dramático en muchos lugares de nuestro país e incluso también de nuestro mundo. No queremos olvidarnos de seguir orando por las autoridades, seguir orando por los profesionales de la medicina y de la sanidad. No queremos dejar de orar por todas aquellas familias que ahora están pues lamentando la pérdida de algún ser querido, algún componente de sus familias. No queremos tampoco dejar de interceder delante del Señor por aquellas personas que ahora están ingresadas, tal vez en la UCI, tal vez están en cuarentena. La cuestión es que nos encontramos en un panorama difícil. A veces parece que todavía no nos hemos levantado del sueño, que esto es una especie de pesadilla recurrente en bucle, que día tras día pues incluso trastoca nuestra manera de vivir, ¿no? En libertad. Sabemos que todo es para nuestra seguridad, es todo para nuestro bien, y como ciudadanos y como creyentes en el Señor Jesucristo, pues nuestro testimonio debe prevalecer y por lo tanto hacer caso de todo aquello que se nos indica a través de los medios de comunicación y a través de cualquier directiva que provenga de las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, por supuesto, en este domingo tenemos tiempo durante todo el día para abrir la palabra del Señor, para reflexionar acerca de ella. Yo ahora también os enviaré vía WhatsApp varias canciones de alabanza que tienen que ver un poquito con la situación en la que nos encontramos, buscando siempre el refugio en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra confianza en que el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. También, pues, teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que todo esto pasará porque el Señor encontrará en medio de la humanidad a personas que investiguen, ¿no? Para lograr esa cura o esa vacuna que necesitamos urgentemente. Como dijo ayer el presidente del gobierno, esta semana va a ser una semana también bastante traumática, bastante difícil, dura. Si una semana ya nos ha parecido un mundo, imaginaos otra semana más. Y siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pensando que tal vez las cosas no van a bastar con una semana más. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que de estos dos primeros domingos que pensamos que tal vez habría que cerrar las puertas de nuestra capilla para poder permanecer en nuestros hogares, sería suficiente, pero sabemos que no. Sabemos que, o por lo menos tenemos un poquito la sensación, ¿no? General de que esto se va a prolongar. De todas maneras, como bien sabéis, estáis siendo informados a través de mí, de cualquier tema, de cualquier problema, de cualquier situación especial de alguno de nuestros hermanos. Estoy a vuestra disposición para recibir pues, cualquier tipo de información que queráis que yo comparta con el resto de la membresía de esta iglesia. También, también pues, sería, no sé, un experimento, ¿no? Social más dentro de nuestra iglesia que pudiésemos enviar vía WhatsApp a mi número, al número pastoral, pues algún vídeo cortito, ¿no? Que podamos veros las caras, que podamos saber que estáis bien, que podáis saludar y que podáis también pues compartir con todo el resto de los hermanos un versículo bíblico que en esta semana os ha tocado de manera especial, que os ha llamado la atención y a través del cual habéis escuchado la voz de Dios en una situación como la que nos encontramos en el día de hoy. Tenemos que dar gracias al Señor porque no me consta ningún caso de contagio de coronavirus entre nuestros hermanos y simpatizantes que solemos venir todos los domingos y los jueves a la iglesia. Gracias a Dios pues no tenemos ese peligro entre nosotros, pero sí sabemos de muchas personas, muchos creyentes
en España que están padeciendo este problema. Y tenemos que ser sensibles a esto. Yo os voy enviando los motivos de oración a través de WhatsApp, incluso también a través de Facebook. La idea es que sigamos perseverando en la oración, sigamos buscando la protección de nuestro Señor y no dejemos de alimentarnos de la palabra de vida que tenemos en nuestras manos. Ahora tenemos un poquito más de tiempo, seguramente, tiempo libre en nuestros hogares para poder recuperar tal vez la conveniencia de una disciplina devocional, así que no dudéis en buscar siempre lo que Dios tiene que decirnos a través de la palabra del Señor. Tampoco quiero que os olvidéis de que tenemos también como miembros de iglesia, ya no me refiero a los simpatizantes o a los que nos visitan, sino simplemente a los miembros de iglesia, que no pensemos que porque no vamos a venir estos domingos a la iglesia no debemos seguir contribuyendo de forma económica a través de la mayordomía cristiana con nuestros diezmos y ofrendas. Simplemente os pido que lo guardéis, que lo metáis en el sobre correspondiente, que lo tengáis ahí, para que el día en el que podamos volver otra vez a recuperar nuestra dinámica habitual eclesial, pues podamos, que no notemos, digamos, ese golpe, ¿no?, tan crítico que están sufriendo pues muchísimas empresas, autónomos, trabajadores, etcétera, etcétera. Que seamos conscientes de que la Iglesia no es un negocio, no es una empresa, pero que es una institución, una familia que necesita también de las aportaciones, ¿no?, que nosotros traemos delante del Señor como nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por las bondades que recibimos de Él. Bien, pues sin más dilación pasamos al mensaje de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones acerca de Mateo capítulo 13, titulado esta serie de sermones Parabolé, porque básicamente es un compendio de parábolas que tienen un mismo nexo, que tienen una misma temática general, que es la del reino de los cielos. Vamos a ver cómo el reino de los cielos aparece una y otra vez dentro de cada una de las historias que Jesús cuenta a aquellos que están a su alrededor. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de terrenos. Terrenos es el pasaje más conocido como la parábola del sembrador. El texto bíblico se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. Y hoy voy a hacer de una manera muy especial este sermón, lo voy a hacer narrativo, para que podamos entender, ¿no?, de una manera más práctica, más actualizada, lo que quiere decir el Señor a través de esta parábola. Bien, pues comienzo la historia. Así que poneos cómodos, no importa que estéis en pijama, no importa que estéis con los peucos, despeinados. Bueno, la cuestión es que estemos presentes delante del Señor y podamos disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Como cada lunes, el pastor Martín desayunó un par de churros con chocolate, se vistió de sport y salió a la calle con la Biblia bajo el brazo. Desde hacía años tenía la costumbre de recorrer las calles de su ciudad en busca de personas que quisiesen escuchar la palabra de Dios, y en ocasiones había alguien que estaba dispuesto a prestarle un poco de su tiempo para oír qué tenía que decir sobre Dios y todas esas cosas. Mucha gente lo esquivaba mientras paseaba por el parque y otros incluso se burlaban de su mensaje. Casi nadie tenía interés en conocer mejor a Jesús, su vida, su sacrificio salvador en la cruz, su resurrección. La gran mayoría de personas preferían vivir sus vidas al margen de lo que llamaban religión. Sin embargo, Martín siempre tenía la esperanza de encontrarse con personas preocupadas por su espiritualidad, por su relación con Dios. Durante los años de su ministerio pastoral había visto a personas entregarse a Cristo y no había mejor recompensa al trabajo duro de la evangelización y la predicación bíblica que ser testigo de una transformación de vida inigualable y permanente. No se iba a rendir fácilmente ante el desaliento y la impasibilidad de las gentes de su localidad. Después de varios intentos nulos de iniciar una conversación sobre Cristo y sobre su Evangelio, una señora llamada Adalberta pareció mostrar un cierto interés en saber más sobre lo que Martín explicaba con las manos aferradas a su ajada Biblia. Sentada en un banco del parque, con todo el tiempo del mundo por delante, al menos hasta marcharse a casa para hacer la comida a su familia, Adalberta no perdió ripio de todo lo que exponía Martín sobre el plan de salvación de Dios. Martín no sabía si es que Adalberta solamente quería pasar el rato charlando
o si de verdad había una actitud de escucha genuina hacia su mensaje. Aunque esto no era lo más importante, la ocasión la pintaban calva y dedicó media hora a presentar de forma resumida y sencilla la vida y obras de Cristo. Adalberta sentía con la cabeza con cada afirmación de Martín, e incluso se lanzó a criticar la religión que había mamado desde su infancia, aduciendo que lo que Martín le explicaba tenía bastante más sentido que ésta. Tras mirar su reloj, Adalberta agradeció efusivamente a Martín que la acompañase con esta amena plática y se despidió, no sin antes ser invitada a ir el próximo domingo a la iglesia. 20 minutos más tarde, Martín se topó con un muchacho de unos 20 años que había parado durante unos minutos para descansar cerca de una fuente del parque. Mientras se refrescaba, se sentó en las escaleras de una pérgola y ahí aprovechó Martín para presentarse y preguntarle sobre si conocía a Jesús. El muchacho, que se llamaba Belarmino, Mino para los amigos, le contestó que sí, que cuando era niño recordaba la catequesis que le daba una profesora de religión de su barrio y que incluso había formado parte de los Scouts. Martín, valorando la base religiosa de Belarmino y empleando el símil del ciclismo, compartió con éste la aventura de ser cristiano y el viaje espiritual que podía iniciar junto a Cristo. Afortunadamente, Belarmino respondió positivamente al discurso de Martín, hasta tal punto que le pidió los datos de la iglesia, los horarios de culto y una Biblia. Se le veía ilusionado al haber encontrado unas verdades que creía haber dejado en el olvido, y Martín se ofreció a seguir hablando de otros temas de la Biblia mientras le hacía entrega de su tarjeta pastoral. Se dieron la diestra y Belarmino, montándose en su bicicleta, prometió que el domingo estaría en la iglesia para saber más de Cristo. Parecía que el día iba a cundir después de todo. Iba pensativo por las intrincadas y laberínticas avenidas del parque, cuando chocó sin querer con una señora de mediana edad, elegante y con un maletín que se le abrió dejando salir volando un montón de papeles. Martín se disculpó a la vez que ayudaba a esta señora a recoger la documentación desparramada por el suelo. Clorinda, porque así se llamaba la dama, restó importancia al encontronazo y se disculpó a la vez. Reconoció que iba con prisas, que llegaba tarde a una reunión de empresa para presentar unos informes y que el estrés estaba mermando su capacidad para prestar atención a todo aquello que le rodeaba. Martín vio la ocasión de hablar de Cristo como el único que podía dar descanso a los trabajados y paz a los esclavos de la ansiedad. Este planteamiento atrajo la atención y la curiosidad de Clorinda, y obviando el hecho de que se estaba demorando en su propósito inicial de llegar con tiempo a su empresa, quiso conocer más de ese Jesús que podía hacer el milagro de calmar el alma acelerada de una ejecutiva como ella. Martín, sin querer extenderse en demasía para no incrementar el apuro de Clorinda, le comunicó con simplicidad las buenas nuevas de salvación en Cristo. El rostro de Clorinda se suavizó, su mirada se apaciguó y su sonrisa afluyó radiante al recibir unas noticias tan necesarias para su agobiado tren de vida. Martín le ofreció su tarjeta y la invitó a que cualquier día pudiese asistir para comprender mejor que Dios la amaba. Se dieron la mano y se dijeron hasta pronto. No está mal, dado que casi nadie quiere detenerse un solo instante para escuchar del Evangelio, pensó para sus adentros Martín. Estaba alegre y no cesaba de orar mentalmente al Señor para que estas 3 personas a las que había conocido pudiesen venir el próximo domingo a la capilla. Y en esas estaba Martín, ya pensando en regresar a casa para comer junto a su esposa e hijos, cuando vio al otro lado de su paso de peatones a Donaciano, un amigo de la infancia al que hacía mucho tiempo que no veía. ¡Qué recuerdos tan gratos le traía volver a ver a su amigo del alma! Esperó a que cruzase la calle para abordarle. Donaciano, sorprendido, ensanchó su sonrisa y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cuánto tiempo sin verte, Martín? ¿Qué es de tu vida?» «¿Cuándo fue la última vez que nos encontramos?» «Hace ya algunos años, ¿verdad?» «Por lo menos 20». Martín, también contento, le respondió: «Tú te fuiste a estudiar y a trabajar al extranjero, ¿no es cierto? Las cosas aquí no estaban muy bien, que digamos, en términos laborales y económicos. ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo has vuelto a la ciudad? Es que no me puedo creer que estés ahora mismo aquí». Decidieron sentarse en la terracita de una cafetería cercana a la estación de trenes y ponerse un poco al día sobre sus vidas. Donaciano le contó a Martín que había ido a estudiar a Alemania, que había estado trabajando en una multinacional automovilística y que allí había conocido a la que es su esposa. Tenía un par de hijos y al mejorar un poco la situación socioeconómica de España y recibir una buena oferta para trabajar en una sucursal de la empresa alemana de la que procedía, no se lo pensó 2 veces y aterrizó en la ciudad para establecerse definitivamente. Martín también le relató la historia de su vida. En la universidad, mientras estudiaba psicología,
se unió a un grupo bíblico que realizaba estudios sobre la vida de Jesús. Allí se entregó a Dios y decidió comenzar a frecuentar una iglesia evangélica. Tras acabar la carrera, sintió que era llamado por el Señor para prepararse mejor teológicamente con el objetivo de ser pastor. Se matriculó en el seminario y al tercer año de su grado en teología, conoció a su esposa. Hacía 10 años que era pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la ciudad y tenía también 2 niños. Con un cafecito de por medio, con las emociones a flor de piel por el reencuentro, Domiciano se quedó pasmado al saber que ahora Martín era pastor evangélico. ¿Quién lo hubiera dicho? Con lo gamberro que eras en el instituto. Cuéntame más de ese cambio tan radical. Es que no me hago la idea de que hayas llegado a donde estás ahora, dijo Donaciano. Martín le explicó con detalle que el proceso que lo había llevado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y subrayó la importancia de esta experiencia personal con algunos textos de la Biblia. Al final, Donaciano pareció comprender bastante bien la historia, hasta el punto de quedar con Martín para hablar más sobre el tema de Dios, de la Biblia, de Jesús, de la cruz. Agendaron el sábado para poder pasar más tiempo juntos en la casa de Donaciano, con una barbacoa de por medio y así también presentar a sus respectivas familias. «Será un día genial. No te olvides de traer fotos de nuestros tiempos mozos», gritó Donaciano mientras daba un abrazo de oso a Martín. Martín estaba exultante. Había sembrado 4 corazones con el Evangelio de gracia y, como todo buen pastor, sus expectativas eran muy optimistas. Ahora solo quedaba esperar el domingo siguiente para observar el resultado de su siembra. Pagó los cafés y marchó agradecido a Dios por haber puesto en su camino a 4 personas, tan distintas entre sí, pero que habían tenido la misma oportunidad de conocer el fundamento del Evangelio del Reino de los Cielos. El texto bíblico de hoy nos dice, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, «Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga». Adalberta nunca llegó a ir a la iglesia. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 19. Esta señora solamente escuchó a Martín para pasar un rato entretenido y agradable, pero no puso sus 5 sentidos en todo aquello que estaba comunicándole sobre Cristo y sobre la manera de alcanzar la vida eterna. A ella se le antojaron palabras interesantes, adornadas con algunas cosas que le parecían verdad, pero el meollo del Evangelio no había sido asumido y comprendido completamente. Era una visión más de la religión, pensaba Adalberta. Siguió con su vida, con sus quehaceres, vacía de espíritu. Llenaba su vida con actividades, se dejaba arrastrar por el curso de la corriente de este mundo y nunca tuvo la intención de comprometerse o involucrarse en la causa de Cristo. No entendía muchas cosas de lo que Martín le había expuesto, pero tampoco tuvo la impresión de necesitar aclarar sus dudas. Satanás la había hecho renunciar desde que se levantó del banco para volver a casa a implicarse más profundamente en el conocimiento de Cristo. Con el paso de la semana, el encuentro con Martín se fue difuminando, se fue desvaneciendo, hasta desaparecer por completo. Belarmino sí que asistió el domingo al servicio de culto a Dios. Se entusiasmó con el tiempo de alabanza y adoración, le encantó el trato amable que le tributó toda la congregación e incluso en el llamamiento final evangelístico de Martín levantó su mano con una ilusión tremenda. Se comprometió inicialmente a ser discipulado por Martín una vez por semana. Todo parecía perfecto. Sin embargo, el tiempo fue pasando y después de 4 sesiones de discipulado, Belarmino comenzó a faltar a estas reuniones con las excusas más peregrinas y pobres habidas y por haber. Martín, preocupado, concertó un encuentro informal con él en una cafetería cercana a la casa de Belarmino. Allí Belarmino le comentó vagamente que estaba teniendo problemas serios con sus padres y sus hermanos, ya que su familia era muy reticente a considerar a los evangélicos como una confesión cristiana. Para ellos, a Belarmino le estaban comiendo la cabeza con
versiones extrañas y heréticas de la Biblia. La presión estaba siendo tan grande que había decidido que, por el momento, y hasta que las aguas volviesen a su cauce de paz y tranquilidad familiar, no volvería ni a la iglesia ni a las reuniones de discipulado. Martín intentó convencerlo, apelando a que estaba perdiendo una ocasión inmejorable de crecer en Cristo, pero todo fue en vano. Fue la despedida más amarga de su vida. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21. Clorinda también probó asistir a las reuniones dominicales de la Iglesia Bautista de la ciudad. Se encontró con un ambiente relajado, tranquilo, reposado, en el que poder saciar su hambre por el Evangelio, y admiraba la serenidad de aquellos que formaban parte de la comunidad de fe. Es lo que necesitaba en su vida: hacer un alto en el camino, reorganizar sus prioridades, vivir una vida menos ajetreada, más centrada en desarrollar una relación con Dios. Clorinda sabía lo que quería y quería servir a Cristo. Durante una buena temporada fue parte de la Iglesia, colaborando en las actividades, mostrándose ávida de respuestas bíblicas a sus preguntas existenciales. Todos la apreciaban, ella seguía creciendo, madurando espiritualmente, hasta que un buen día dejó de hacer acto de presencia en el templo. Martín la visitó junto a su esposa para conocer las razones de este abrupto distanciamiento que había cogido desprevenidos a todos. Con la ansiedad grabada en sus expresiones y movimientos, Clorinda les refirió que había aceptado un ascenso en su empresa y que ahora sus responsabilidades laborales se habían incrementado notablemente. Ya no tenía tiempo para ir a la iglesia, ya no tenía tiempo para leer y estudiar la Biblia. Su trabajo la absorbía enormemente, iba a comprarse un dúplex en una urbanización de lujo al norte de la ciudad y ya no podría apartar un espacio para tener comunión con los hermanos. Iría, pues cuando pudiese, cuando sus ocupaciones le permitieran abrir un hueco en su apretada agenda. Entristecidos, Martín y su esposa se marcharon pensando que las preocupaciones materiales habían arrebatado a Clorinda ese primer amor por Cristo. Oraron juntos para que algún día ella se diera cuenta de lo que perdía, colocando en la cúspide de sus prioridades su asfixiante trabajo. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo capítulo 13, versículo 22. Donaciano fue, precisamente, el que sorprendió gratamente a Martín. Nunca hubiese imaginado que Donaciano quedase prendado de la figura de Cristo. Nunca le había conocido inquietudes espirituales. Sin embargo, Donaciano junto con su familia llegaron a incorporarse a la iglesia de una manera fantástica. Con el paso de los meses, tanto Donaciano como su esposa aceptaron seguir tras las huellas de Cristo, haciéndolo su Señor y Salvador de por vida. El día en el que Martín los bautizó fue uno de los días más hermosos y emocionantes de su vida. Su gran amigo ahora también era su hermano en Cristo. Donaciano y su esposa se implicaron de lleno en el trabajo dentro de la comunidad de fe e incluso Donaciano llegó a ser, tras un par de años, maestro de la escuela dominical de adultos. Su experiencia en el ámbito empresarial le confería una habilidad especial para comunicar el Evangelio a personas escépticas y ateas que formaban parte de su círculo íntimo de amistades y de compañerismo. Su ejemplo y su testimonio fue usado por Dios para que muchas otras personas pudiesen con el tiempo someter sus existencias bajo la soberanía y el señorío de Cristo. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Versículo 23 de Mateo capítulo 13. Del mismo modo que Martín, hermanos, para concluir este sermón, todos nosotros somos sembradores del Evangelio de Cristo. Bien a través de la predicación de la palabra de Dios, bien a través de nuestras acciones o de nuestro estilo de vida, bien por medio de nuestro trato a los demás. Tenemos ante nosotros miles de terrenos distintos en los que podemos sembrar la semilla preciosa de las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Sin importar la clase de tierra que cada persona represente, la palabra de vida debe ser arrojada para dejar que sea el Espíritu Santo el que obre en cada corazón y conciencia. Nuestra misión, tu misión, es seguir mostrando a cada persona que forma parte de nuestras vidas que Dios lo ama, que desea perdonar sus pecados después de arrepentirse de ellos. Por eso, en el día de hoy, aunque ahora la imposibilidad de los movimientos en el exterior estén presentes, llena tu bolsa de semillas de amor, llénalas de semillas de gracia cada día, porque nunca sabes en qué instante se presentará la ocasión maravillosa de que alguien desee
hacerla suya para toda la eternidad. Que el Señor os bendiga. Nos vemos mañana en el siguiente devocional y espero que en este día sepamos adorar, glorificar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para que en esta semana que viene encontremos solaz, paz, esperanza y seguridad para nuestras vidas. Amén.